¿Crees que la gente del medievo era reprimida y mojigata, que lo hacía a través de un agujero en una sábana? Mañana, te despertarás y encontrarás jueces exigiendo exámenes médicos íntimos en el tribunal, mientras inspectores certificados verifican la aptitud de tu miembro para el matrimonio. La sexualidad medieval no era privada. Era un espectáculo público donde los obispos poseían vastos imperios del entretenimiento y los recién casados necesitaban testigos para verificar su unión. Un examen fallido podía costarle todo. Aquí está la inquietante verdad sobre la sexualidad medieval que hace que las apps de citas modernas parezcan un servicio religioso. Entre el 1100 y el 1500 después de Cristo, he descubierto evidencia de prácticas sociales tan extrañas y públicamente invasivas que harían que el peor reality de hoy parezca un documental sobre la naturaleza. Lo que estás a punto de escuchar no se enseña en ningún aula. Es la cruda y sin filtros verdad sobre cómo nuestros antepasados convirtieron los asuntos íntimos en espectáculos públicos que horrorizarían al público moderno. Vamos a viajar a través de 7 niveles de locura social medieval. Pruebas de fitness donde sus capacidades personales se convirtieron en evidencia ante el tribunal. Verificación ceremonial en el que para consumar el matrimonio se requería una audiencia de nobles. Los imperios del entretenimiento de los obispos funcionó junto con la predicación moral. Médicos que prescriben satisfacción íntima como un tratamiento legítimo. Métodos de salud letales que arriesgaban más que las condiciones que trataban. Pociones de atracción requiriendo ingredientes perturbadores y una preparación peligrosa. Castigos por adulterio que implica rituales de humillación a nivel comunitario. Cada revelación te hará sentirte más agradecido por la privacidad moderna que nunca en tu vida. Comencemos con el procedimiento legal más humillante de la historia de la humanidad, los juicios de aptitud física medievales, donde sus capacidades íntimas se convertían en evidencia pública. Imagínese esto, es el año 1370 en York, Inglaterra. John Sanderson se encuentra en un juzgado mientras varios examinadores certificados evalúan su estado físico. El escribano del tribunal registra meticulosamente los hallazgos, esas son las palabras exactas del documento legal. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no sabe, no se trató de un evento único y extraño. Era un procedimiento legal estándar en la Europa medieval. Si tu cónyuge alegaba que no podías cumplir con tus deberes matrimoniales, te enfrentabas a un juicio público. Fracasar significaba perder tu matrimonio, tu dote y toda tu posición social. Imagina un tribunal de divorcio moderno que exigiera demostraciones médicas íntimas ante jueces, peritos médicos e inspectores certificados cuyo trabajo era verificar tus capacidades. Esa era la justicia medieval. La sala de interrogatorio era una sala de tribunal especialmente diseñada en las principales ciudades de Europa. Imagine una sala de piedra con ventanas altas, bancos de madera para los observadores y una plataforma elevada donde se situaba el acusado. Inspectores certificados, generalmente médicos o parteras con experiencia seleccionados por el tribunal, llegaban con sus credenciales oficiales. El proceso era metódico y aterrador. Primero, se examinaba a la persona bajo la atenta mirada de los funcionarios judiciales. Luego, comenzaba la evaluación, evaluaciones exhaustivas con métodos documentados en los registros judiciales, que a menudo duraban horas. El secretario del tribunal anotaba todo: condición física, respuesta a la estimulación y aptitud general para el matrimonio. Expertos médicos realizaban exámenes para detectar problemas físicos o signos de incapacidad. Jueces, abogados y testigos observaban desde sus estrados. La condición de John Sanderson se describió en términos clínicos que sugerían graves problemas médicos. Su esposa había iniciado el juicio tras 3 años de matrimonio no consumado, reclamando daños económicos por la unión fallida. En 1292, Walter de Honte enfrentó una experiencia aún peor: su esposa exigió 3 exámenes separados durante un mes, cada uno más invasivo que el anterior. Falló en los 3 intentos a pesar de la intervención médica. Pero esperen, la cosa empeora. En París, en 1450, Pierre de Franville solo tuvo éxito en su 3er intento, y solo después de consumir peligrosos remedios herbales que podían causar daños permanentes o la muerte. La presión para lograrlo era tan intensa que los hombres preferían envenenarse antes que enfrentarse a la destrucción social de un intento fallido. Técnicamente se permitían múltiples intentos, pero cada fracaso destruía exponencialmente la reputación. Los testigos incluían no solo a funcionarios legales, sino también a peritos médicos, notarios y, a menudo, a familiares del cónyuge que tenían intereses económicos en el resultado.
Inspectores certificados utilizaban diversos métodos de estimulación, variaciones de temperatura y dispositivos primitivos registrados en textos médicos. La tortura psicológica era posiblemente peor que el examen físico. Algunos hombres se desmayaban de ansiedad, otros lloraban abiertamente. Los registros judiciales conservan su humillación con un detalle insoportable para la posteridad. Esto es lo que la mayoría de la gente desconoce sobre el contexto de estos juicios. En la época medieval, el matrimonio era fundamentalmente un contrato económico, y se requería la consumación para que fuera legalmente vinculante. La postura teológica de la Iglesia sostenía que la procreación era el propósito principal del matrimonio. Una unión sin posibilidad de descendencia se consideraba inválida. El derecho canónico, heredado de la tradición romana, permitía la anulación en casos de incapacidad permanente. La medicina medieval consideraba la disfunción íntima como una enfermedad que requería tratamiento o una maldición que exigía intervención espiritual. Los médicos creían en teorías del humor complejo, según las cuales los desequilibrios podían impedir el funcionamiento normal. Las mujeres tenían derecho a la satisfacción conyugal, algo que podría sorprender al público moderno. La Iglesia enseñaba que ambos miembros de la pareja tenían obligaciones que cumplir cuando se les solicitaba. Una persona que no podía cumplir estaba literalmente incumpliendo sus obligaciones legales. La evidencia estadística de los registros judiciales sugiere que se llevaban a cabo más de 200 juicios de aptitud por década en grandes ciudades como Londres, París y Florencia. La tasa de éxito en el mantenimiento de los matrimonios tras la acusación era inferior al 30%. Las consecuencias sociales se extendían más allá de la pareja inmediata, alianzas familiares enteras podían desmoronarse, las dotes se devolvían y las sociedades comerciales se disolvían. Esto hace que la terapia de pareja moderna parezca una auténtica bendición. Hoy en día, damos por sentado el derecho a la privacidad médica. Tu intimidad es entre tú, tu pareja y quizás tu médico. Nadie te examina en un tribunal. Ningún comité de inspectores te evalúa manualmente mientras los escribas toman notas. Los medicamentos, dispositivos y procedimientos disponibles hoy en día habrían parecido mágicos a las personas de la época medieval que se enfrentaban a estos juicios. Las mujeres podían adquirir fondos de jubilación, básicamente pólizas de seguro que las protegerían cuando ya no pudieran trabajar. Claro que pocas vivían lo suficiente para cobrar. La operación Winchester no fue única, simplemente fue la mejor documentada. En Aviñón, el complejo de entretenimiento papal operó directamente bajo el control del Vaticano durante el Papado de Aviñón. Los tesoreros del Papa recaudaban impuestos que financiaban los ejércitos papales. El edificio sigue en pie hoy en día, con su escudo de armas papal tallado en piedra sobre la entrada. Los registros eclesiásticos muestran que empleó a más de 200 mujeres en su apogeo, con salas especiales reservadas para los dignatarios eclesiásticos visitantes. Los establecimientos de los obispos alemanes formaban cadenas virtuales a lo largo del Sacro Imperio Romano Germánico. El arzobispo de Maguncia controlaba operaciones similares en 6 ciudades diferentes. El obispo de Estrasburgo poseía 4 establecimientos con vistas a su catedral. No se trataba de operaciones secretas. Se anunciaban abiertamente, competían por la clientela y pagaban sus impuestos directamente a las arcas eclesiásticas. Las operaciones de las catedrales españolas solían integrarse en el propio complejo catedralicio. En Sevilla, el centro de entretenimiento de la catedral ocupaba un edificio conectado a la iglesia mediante túneles subterráneos para que los sacerdotes pudieran visitarla sin ser vistos en público. Las mujeres debían asistir a misas especiales, sentadas en zonas designadas mientras se les predicaba sobre las actividades que realizarían esa misma noche. Múltiples concilios eclesiásticos intentaron reformas, pero la realidad económica lo hizo imposible. El Concilio de Constanza de 1414 intentó prohibir la propiedad clerical de establecimientos de entretenimiento, pero los obispos asistentes llegaron con una comitiva de 700 mujeres del sector. La moción de reforma fracasó. El Concilio de Basilea de 1431 emitió severas condenas a la participación clerical en el entretenimiento para adultos, pero los documentos condenatorios se redactaron en las habitaciones superiores del establecimiento de este tipo, más grande de la ciudad, propiedad del obispo local. La justificación teológica de esta flagrante hipocresía revela la lógica retorcida del cristianismo medieval. Los padres de la Iglesia citaron la doctrina de Agustín de que estas actividades eran un mal necesario, como las alcantarillas, desagradables pero necesarias para el funcionamiento de una ciudad.
Tomás de Aquino argumentó que tales servicios prevenían conductas peores como la agresión, el adulterio y otros delitos. Al controlar y regular estas actividades, los obispos afirmaban que, en realidad, protegían la moral pública. La realidad económica era más simple, la Iglesia necesitaba dinero. Las catedrales eran caras, los obispos vivían como príncipes y las guerras requerían financiación. Los impuestos sobre el entretenimiento eran fuentes de ingresos fiables. Algunos historiadores estiman que dichos ingresos representaban entre el 20 y el 30% de los ingresos de la Iglesia en las grandes ciudades. Tan solo el imperio del entretenimiento del obispo de Winchester generaba suficientes ingresos anuales para construir una nueva iglesia cada año. Los márgenes de beneficio eran asombrosos. Una transacción típica podía costarle al cliente 4 peniques. La mujer se quedaba con 1, el establecimiento se quedaba con 1 para gastos generales y 2 peniques iban directamente a las arcas de la iglesia. Si multiplicamos esto por las miles de transacciones semanales en cientos de establecimientos propiedad de la iglesia, comprenderemos por qué la reforma era imposible. La iglesia medieval era literalmente adicta a los ingresos del entretenimiento. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no comprende. Esto no se consideraba particularmente escandaloso en aquella época. La separación entre la autoridad religiosa y la actividad económica que damos por sentada no existía. Los obispos eran grandes terratenientes, recaudadores de impuestos y empresarios. Ser propietario de establecimientos de entretenimiento era simplemente otra fuente de ingresos, como la recaudación de impuestos sobre los molinos o los peajes de carretera. El mismo obispo que predicaba contra la inmoralidad el domingo revisaba las ganancias de su establecimiento el lunes sin ninguna contradicción. El control social era igualmente importante. Al controlar tales actividades, la Iglesia controlaba a la sociedad misma. Decidían quién podía ofrecer servicios, dónde, cuándo y a qué precio. Crearon categorías de proveedores honestos y deshonestos e impusieron códigos de vestimenta que diferenciaban a los trabajadores de las mujeres respetables. Los establecimientos se convirtieron en herramientas de ingeniería social, canalizando los deseos masculinos hacia canales regulados y gravables. Esto hace que los escándalos de la Iglesia moderna parezcan absolutamente pintorescos en comparación. Los líderes religiosos actuales, atrapados en situaciones inapropiadas, al menos intentan ocultar sus actividades. Los obispos medievales ponían su escudo de armas en las puertas de los establecimientos. No solo toleraban el entretenimiento para adultos, sino que lo industrializaban, lo regulaban y se lucraban con él a gran escala. La hipocresía no se ocultaba, estaba institucionalizada en las más altas esferas de la autoridad religiosa. Pero las contradicciones íntimas de la Iglesia eran más profundas. Los médicos medievales prescribían literalmente la satisfacción física como una necesidad médica para la concepción. Según la teoría médica medieval, una tatarabuela no podía quedar embarazada sin experimentar satisfacción. No se trataba de una creencia marginal, sino de un hecho médico aceptado, enseñado en las universidades y escrito en los libros de texto de medicina. La teoría de las 2 semillas sostenía que la concepción requería la contribución de ambos miembros de la pareja, y que las mujeres solo la aportaban durante la experiencia córnea. Si una mujer no alcanzaba la satisfacción, no podía concebir. Esto implicaba que los esposos debían dominar las técnicas íntimas. Los médicos enseñaban métodos detallados de estimulación y las matronas proporcionaban instrucción práctica a las parejas con dificultades. Los médicos medievales ya prescribían la satisfacción siglos antes de que nadie comprendiera la anatomía correctamente. La teoría médica provino del antiguo médico griego Galeno, cuyas ideas dominaron la medicina medieval. Enseñó que las mujeres poseían órganos reproductivos internos que producían la contribución femenina a la concepción. Así como los hombres liberaban su contribución a través de la satisfacción, las mujeres necesitaban alcanzar la experiencia máxima para liberar la suya. La medicina medieval llevó esto más allá, creando elaboradas teorías sobre la naturaleza de la respuesta femenina. Las mujeres de temperamento cálido necesitaban técnicas diferentes a las de temperamento frío. Las mujeres de temperamento húmedo requerían posturas diferentes a las de temperamento seco. La complejidad rivalizaba con la instrucción íntima moderna, pero sin ninguna base en la anatomía real. Los textos médicos proporcionaban instrucciones exhaustivamente detalladas. El más popular era la trótula, una recopilación de medicina femenina que incluía técnicas específicas para lograr la satisfacción femenina.
Los médicos recomendaban una estimulación suave con aceites aromáticos y una atención cuidadosa a las zonas sensibles. Describían las posiciones óptimas, la mujer encima para constituciones frías, de lado para anatomías inclinadas y posiciones alternativas para mujeres con exceso de humedad. La precisión clínica es asombrosa para una época que, asumimos, desconocía por completo la respuesta femenina. Los médicos desarrollaron herramientas y técnicas que harían sonrojar a los terapeutas modernos. Prescribieron dispositivos de calentamiento especialmente diseñados, básicamente, dispositivos de estimulación medievales hechos de madera pulida o marfil. Se aplicaban preparaciones herbals con menta, poleo y otras hierbas calentadoras antes de la intimidad para aumentar la sensibilidad. Se usaban aceites de masaje con canela y pimienta para estimular el flujo sanguíneo. Algunos médicos recomendaban el acompañamiento musical, creyendo que ciertos ritmos estimulaban la excitación femenina. Las aplicaciones prácticas de esta teoría crearon una peculiar especialidad médica. Las matronas se convirtieron en instructoras íntimas, enseñando a las parejas técnicas de intimidad con una franqueza sorprendente. Utilizaban manuscritos ilustrados que mostraban posiciones diseñadas para maximizar el placer femenino, demostrando técnicas manuales en modelos de tela. Algunas incluso ofrecían sesiones de práctica supervisadas, guiando a las parejas en la intimidad y ofreciendo consejos en tiempo real sobre ritmo, presión y posturas. Los suplementos herbals para la mejora de la salud femenina se convirtieron en un importante mercado médico. Las recetas incluían perlas molidas mezcladas con vino, ingredientes exóticos en polvo con miel y tinturas de raíz de mandrágora. Las mujeres adineradas pagaban fortunas por productos para la concepción que eran, en esencia, dispositivos medievales, artículos de jade tallado para ejercicios, accesorios con perlas para la estimulación e incluso dispositivos de irrigación primitivos llenos de hierbas estimulantes. La comunidad médica los consideraba necesarios para la salud reproductiva. Estudios de caso extraídos de textos médicos revelan el enfoque clínico de la disfunción íntima femenina. Un médico describió el tratamiento de la esposa de un comerciante que no había logrado concebir tras 3 años de matrimonio. Su prescripción incluía masajes íntimos diarios con aceites calientes, el consumo de alimentos reconfortantes como el jengibre y la canela, y la instrucción a su esposo sobre las técnicas adecuadas para fomentar el placer femenino. Tras 2 meses de tratamiento, concibió. La satisfacción fue atribuida al éxito. Las herramientas médicas para diagnosticar y tratar la disfunción íntima femenina eran sorprendentemente sofisticadas. Los médicos utilizaban instrumentos de exploración para examinar la anatomía interna, aunque su comprensión era deficiente. Desarrollaron pruebas de excitación con plumas y sondas calientes para evaluar la sensibilidad. Algunos incluso crearon dispositivos de retroalimentación primitivos, tubos huecos colocados externamente para amplificar los sonidos que indicaban excitación. La medicalización del placer femenino era total. La postura de la Iglesia ante todo esto generó contradicciones alucinantes. El placer por sí mismo era pecaminoso, pero el placer para la procreación era obligatorio. Los confesores tuvieron que sortear un obstáculo insalvable. Condenaban a las mujeres que disfrutaban demasiado de la intimidad y a quienes no la disfrutaban lo suficiente, como para concebir. Los debates teológicos se intensificaron sobre si experimentar placer durante la concepción hacía al hijo resultante más pecaminoso. Algunos argumentaban que los niños concebidos mediante la satisfacción femenina serían más lujuriosos, mientras que otros afirmaban lo contrario, que la concepción sin alegría creaba descendencia defectuosa. Los manuales de confesión revelan la incómoda situación en la que esto colocaba a las mujeres. Se suponía que debían confesar que disfrutar de la intimidad era un pecado, pero no disfrutarla lo suficiente como para alcanzar la satisfacción también era problemático. Un manual aconsejaba a los sacerdotes que preguntaran a las mujeres si respondían adecuadamente a los esfuerzos de su esposo y si sentían la liberación necesaria para la concepción. A las mujeres que admitieron fingir satisfacción para poner fin a la intimidad no deseada se les dijo que estaban obstaculizando el plan de Dios para la procreación. Las contradicciones entre el consejo médico y la doctrina religiosa crearon una economía sumergida de conocimiento íntimo. Las parteras enseñaban en privado lo que los sacerdotes condenaban públicamente. Los textos médicos circulaban en los conventos, donde las monjas brindaban atención de salud reproductiva. Las mujeres compartían secretos de concepción que eran, en esencia, técnicas de satisfacción disfrazadas de tratamientos de fertilidad. La cultura oficial condenaba el placer femenino,
mientras que la medicina lo exigía. Esto es lo que la mayoría de la gente desconoce sobre el contexto de estas prácticas. La medicina medieval no era puramente teórica, se basaba en miles de años de observación acumulada, simplemente interpretada mediante marcos erróneos. Los médicos de la mujer habían observado correlaciones entre la satisfacción íntima y la fertilidad. Simplemente la explicaban mediante la teoría humoral, en lugar de las hormonas. La presión económica por los herederos impulsó este enfoque médico en el placer femenino. Las familias nobles necesitaban hijos legítimos para perpetuar sus linajes. Las familias mercantiles necesitaban herederos para la continuidad de sus negocios. Incluso las familias campesinas necesitaban hijos para las labores agrícolas. La infertilidad era un desastre económico, y si la teoría médica afirmaba que la satisfacción femenina era necesaria para la concepción, entonces esta se convirtió en una prioridad médica, independientemente de las objeciones religiosas. La diferenciación de género en el conocimiento médico también influyó. Los médicos varones escribieron las teorías, pero las profesionales femeninas proporcionaron la atención médica. Estas mujeres poseían generaciones de conocimiento práctico sobre la anatomía y la respuesta femenina, que codificaron en lenguaje médico para hacerlo aceptable. Enseñar a una mujer a alcanzar la satisfacción era un pecado. Proporcionar tratamientos de calentamiento para favorecer la concepción era atención médica. Esto hace que los médicos medievales parezcan más progresistas que los médicos de la década de 1950. Los médicos victorianos negarían posteriormente que las mujeres respetables experimentaran placer íntimo. La medicina de principios del siglo XX patologizó la satisfacción femenina como histeria. Los médicos medievales, a pesar de su comprensión imperfecta, al menos reconocían la importancia médica de la respuesta íntima femenina. Simplemente la envolvían en justificaciones teológicas y teoría humoral. El impacto práctico en la vida de las mujeres medievales fue profundo. A diferencia de épocas posteriores, donde el deseo femenino se negaba por completo, las mujeres medievales contaban con autorización médica para exigir satisfacción íntima. Los registros judiciales muestran que las mujeres alegaban la falta de satisfacción como motivo de anulación. Los textos médicos advertían a los esposos que no complacer a sus esposas equivalía a incumplir sus deberes matrimoniales. Hablando de concepción, espera a escuchar las locuras que hacían las mujeres medievales para evitar el embarazo. Si la satisfacción prescrita te suena progresista, la anticoncepción medieval te hará agradecer la medicina moderna. Las mujeres literalmente arriesgaban la vida con cada intento de prevención. La lista de ingredientes parece una peligrosa receta para el desastre. Sustancias de origen animal exótico, metales pesados, plantas tóxicas y diversos materiales orgánicos no eran remedios caseros que se susurraban entre campesinos. Aparecían en textos médicos escritos por médicos universitarios. Las mujeres se insertaban pesarios peligrosos antes de tener relaciones sexuales. Bebían pociones con mercurio que podían causar insuficiencia orgánica. Usaban soluciones con plomo que causaban daño nervioso permanente. Cualquier intento por evitar un embarazo podía acabar con sus vidas, pero la alternativa, otro parto peligroso u otra boca que alimentar, parecía peor. Los métodos de barrera revelaban un ingenio desesperado combinado con una peligrosa ignorancia. El estiércol de cocodrilo no se escogió al azar, su naturaleza alcalina, de hecho, posee propiedades anticonceptivas. Textos médicos egipcios de 1850 a.C. lo recomendaban, y los médicos medievales copiaron la sabiduría antigua sin comprender por qué a veces funcionaba. El problema residía en el abastecimiento. La mayoría de las mujeres europeas utilizaban cualquier desecho animal disponible, convencidas de que era exótico. Los excrementos de caballo, vaca y cerdo se convirtieron en sustitutos, introduciendo bacterias peligrosas. Las combinaciones de miel y resina vegetal eran ligeramente menos letales. La acacia fermenta en ácido, que posee propiedades anticonceptivas. Mezclada con las propiedades antibacterianas de la miel, creaba una barrera con cierta eficacia. Las mujeres empapaban lana o pelusa en esta mezcla, formando barreras primitivas. El principal peligro era la infección por materiales no esterilizados y la dificultad de retirarlos. Los textos médicos describen la muerte de mujeres por shock tóxico cuando las barreras improvisadas se alojaban internamente. Las esponjas marinas empapadas en diversas sustancias eran el método de barrera más sofisticado. Las mujeres usaban vinagre, jugo de limón o vino como solución de remojo.
La acidez podía impedir la concepción, y la esponja creaba una barrera física. Las mujeres mediterráneas tenían acceso a esponjas marinas naturales, mientras que las del norte de Europa usaban cualquier material absorbente que encontraban, musgo, trapos e incluso pan. La práctica requería una cuidadosa selección del momento y la retirada, ya que la infección era un riesgo constante. Las barreras de membrana animal representan lo más cercano a la protección moderna. Los intestinos de oveja, las vejigas de pescado y las vejigas de cerdo se limpiaban, se estiraban y, a veces, se cosían en fundas. Estas eran caras, reutilizables y estaban disponibles principalmente para los ricos. Se ataban con cintas y debían remojarse en leche o agua tibia antes de usarlas. La Iglesia Católica las condenó rotundamente, calificándolas de armadura contra la voluntad de Dios. Quienes las usaban se enfrentaban a la excomunión si eran descubiertas. Las intervenciones tóxicas a las que se sometieron las mujeres revelaron la desesperación de un embarazo no deseado. Se sabía que las pociones a base de mercurio impedían el embarazo envenenando lentamente a la mujer. Los médicos recetaban pequeñas dosis, alegando que enfriaban el útero. Las mujeres intoxicadas con mercurio sufrían temblores, pérdida de dientes y locura, pero el mercurio impedía el embarazo, ya fuera por toxicidad o porque las mujeres moribundas no concebían. Las sales de plomo eran igualmente aterradoras. Las mujeres bebían soluciones que contenían compuestos de plomo, conocidos como sal dulce por su sabor. Otras usaban aplicaciones vaginales a base de plomo. La intoxicación por plomo resultante causaba dolor abdominal intenso, estreñimiento y, finalmente, daño cerebral. El análisis de esqueletos de cementerios medievales muestra a mujeres jóvenes con niveles letales de concentración de plomo, probablemente debido al uso de anticonceptivos. Las aplicaciones de sulfato de cobre eran recomendadas en textos médicos árabes traducidos al latín. Las mujeres se irrigaban internamente con soluciones de cobre después de la intimidad. Si bien el cobre tiene propiedades anticonceptivas, las concentraciones utilizadas causaban quemaduras químicas graves. Los textos médicos describen mujeres que sufrieron cicatrices permanentes e infecciones a causa de estos tratamientos. Los cócteles de hierbas eran ligeramente más seguros, pero aún así potencialmente letales. El té de Penny Royal podía prevenir la implantación, pero también causaba insuficiencia hepática. La ruda, el encaje de la reina Ana y el tanci eran de uso común, pero requerían una dosis precisa. Una cantidad insuficiente resultaba ineficaz. Una cantidad excesiva era mortal. Las mujeres compartían recetas como 7 semillas de encaje de la reina Ana masticadas a diario o té de ruda, bebido durante la mención. La diferencia entre anticonceptivo y veneno era mínima. Los métodos mágicos parecen absurdos, pero las mujeres desesperadas los tomaban en serio. Los amuletos de los órganos reproductivos de la comadreja se usaban alrededor del muslo durante la intimidad. Los órganos debían extraerse durante fases lunares específicas y conservarse en miel. Se aplicaba cera de oído de mula mezclada con miel. Las mulas, al ser estériles, convertían la cera de su oído en anticonceptivo mediante magia simpática. Las manos de bebés muertos, preferiblemente de bebés no bautizados, se usaban como amuletos. El mercado negro de cadáveres de bebés para la magia anticonceptiva quedó documentado en varios juicios de brujería. Los rituales de sangre menstrual ocupaban un extraño espacio entre la magia y la protociencia. Las mujeres guardaban su sangre menstrual, la secaban, la pulverizaban y se la daban a escondidas a sus maridos con vino o comida. La teoría era que consumir esencia femenina reducía la potencia masculina. Algunas quemaban sus trapos menstruales usados y usaban las cenizas como basureros vaginales. Otras creían que la intimidad durante la menstruación prevenía futuros embarazos, una práctica condenada por la Iglesia como especialmente pecaminosa. Los supositorios de órganos de animales exóticos requerían órganos frescos de gatos negros sacrificados en condiciones astrológicas específicas. Los órganos se secaban, se molían, se mezclaban con hierbas y se convertían en peseries. La asociación de los gatos con la brujería lo hacía particularmente peligroso. La posesión de anticonceptivos a base de gato podía dar lugar a acusaciones de brujería. Sin embargo, la evidencia arqueológica de letrinas medievales muestra huesos de gato en concentraciones inusuales cerca de conventos y establecimientos religiosos, lo que sugiere un uso generalizado. La desesperación que impulsaba estas peligrosas decisiones provenía de las situaciones imposibles de las
Mujeres medievales. Los embarazos repetidos destrozaban sus cuerpos. La mujer promedio que sobrevivía a la menopausia había tenido entre 8 y 12 embarazos. El parto era la principal causa de muerte entre las mujeres jóvenes. Las familias pobres no podían alimentar a más hijos. Sin embargo, la Iglesia condenaba toda forma de anticoncepción por considerarla una interferencia con la voluntad divina, y los esposos tenían derecho a la intimidad. Las redes de conocimiento que preservaban y transmitían información sobre anticonceptivos eran exclusivamente femeninas. Las parteras pasaban recetas a sus aprendices. Las mujeres sabias vendían hierbas e instrucciones. Los trabajadores de la industria del entretenimiento compartían conocimientos profesionales. Irónicamente, los conventos se convirtieron en centros de conocimiento sobre anticonceptivos. Las monjas que brindaban atención médica necesitaban saber qué podrían haber intentado las mujeres desesperadas. Esta economía clandestina de conocimiento reproductivo funcionó a pesar de las severas prohibiciones legales y religiosas. La negativa masculina a practicar el coito interrumpido generó gran parte de la carga anticonceptiva. Si bien la Iglesia también lo condenaba, al menos no implicaba riesgo de envenenamiento. Pero los hombres que rechazaban este sencillo método obligaban a las mujeres a recurrir a alternativas cada vez más peligrosas. Los registros judiciales muestran que las mujeres rogaban a sus maridos que derramaran su semen afuera y eran golpeadas por la sugerencia. La dinámica de género en la responsabilidad anticonceptiva no ha cambiado tanto como cabría esperar. Las redes de parteras operaban sofisticadas cadenas de suministro de materiales anticonceptivos. Importaban sustancias exóticas de tierras lejanas, recolectaban hierbas específicas durante las estaciones óptimas y mantenían recetas que equilibraban la eficacia con la supervivencia. El procesamiento de las parteras por brujería a menudo se centraba en sus conocimientos sobre anticonceptivos. Saber cómo prevenir una vida se consideraba adyacente a saber cómo acabar con ella. Esto hace que los anticonceptivos modernos parezcan insignificantes en comparación. Los anticonceptivos modernos son seguros, eficaces y legales. Hemos olvidado que, durante gran parte de la historia, prevenir el embarazo implicaba arriesgarse a la muerte. Todo acto de planificación familiar era potencialmente fatal. Las mujeres jugaban a la ruleta rusa con sus vidas cada vez que intentaban controlar su fertilidad. El hecho de que las mujeres sobrevivieran a estos métodos lo suficiente como para transmitir el conocimiento es un testimonio de la desesperación y la resiliencia humanas. Pero prevenir el embarazo no era nada comparado con los ingredientes cadavéricos de las pociones de amor medievales. Olvídense de las flores y el chocolate. El romance medieval requería partes de cadáveres, fluidos corporales y la médula ósea de niños muertos. En 1320, Beatrix de Anosol fue juzgada en Francia por alimentar a su amante con su sangre menstrual mezclada con vino. No era una loca aislada. Seguía recetas establecidas de grimorios que circulaban entre mujeres desesperadas. La lista de la compra de pociones de amor medievales parece la evidencia del sótano de un asesino en serie. Huesos molidos de bebés no bautizados, órganos de criminales recién ejecutados, fluidos corporales extraídos durante la intimidad, tejido cerebral de palomas y corazón humano pulverizado. No se trataba de ingredientes metafóricos ni de exageraciones poéticas. Las mujeres literalmente saqueaban tumbas. Sobornaban a los verdugos para obtener partes de cadáveres y recolectaban sus propias secreciones corporales en busca del amor. La datación medieval implicaba el saqueo de tumbas. Los ingredientes humanos requerían una cuidadosa selección y preparación. La médula ósea de niños se consideraba la más potente, especialmente la de los niños que murieron antes del bautismo. Las mujeres sobornaban a los sepultureros o se colaban en los cementerios para recolectar huesos frescos. La médula debía extraerse en los 3 días siguientes al entierro con agujas calientes. Luego se secaba, se molía y se mezclaba con miel y vino. La poción resultante se añadía a la bebida del objetivo durante varias semanas. La recolección de sangre menstrual requería planificación y privacidad. Las mujeres guardaban su flujo menstrual en recipientes especiales, a menudo vasijas de cerámica marcadas con símbolos. La sangre se secaba para hacer pasteles o se mezclaba fresca con comida y vino. Algunas recetas requerían sangre de días específicos del ciclo. Otras exigían que la sangre se recolectara durante ciertas fases lunares. Los rituales más elaborados consistían en mezclar la sangre menstrual con otros fluidos corporales recolectados. Tras la intimidad,
creando una poción con las esencias mezcladas de ambos miembros de la pareja. La recolección de cabello se realizaba durante o inmediatamente después de los encuentros íntimos. Las mujeres recogían en secreto el cabello de su amante, guardándolo en medallones o cosiéndolo a la ropa. Posteriormente, el cabello se quemaba con inciensos específicos, se molía hasta convertirlo en polvo o se tejía para crear amuletos. Algunas recetas requerían cabello de ambos miembros de la pareja, trenzado y llevado sobre la piel. Otras exigían que el cabello se recolectara sin el conocimiento del hombre, añadiendo un toque de engaño a los momentos íntimos. La preparación de órganos de cadáveres era una habilidad especializada. Los órganos debían provenir de alguien que hubiera muerto violentamente. Se preferían los criminales ejecutados, las víctimas de suicidio eran las menos indicadas. Los órganos se secaban lentamente a fuego lento y luego se molían con hierbas específicas como el ban y el mandre. El polvo se mezclaba con la comida con el tiempo, supuestamente creando una atracción irresistible. Los verdugos desarrollaron negocios paralelos vendiendo órganos a mujeres desesperadas. Los rituales de preparación en torno a estos ingredientes eran tan elaborados como inquietantes eran sus componentes. Las expediciones a los cementerios a medianoche requerían un momento específico: luna nueva para hechizos de unión, luna llena para magia de atracción. Las mujeres recitaban conjuros mientras recolectaban los materiales, a menudo elaboradas frases en latín que no entendían. La mezcla debía realizarse en cruces de caminos o en cementerios. Algunas recetas requerían que la mujer estuviera desnuda. Otras exigían que usara la ropa de su víctima. La luna llena se consideraba esencial para la mayoría de la magia amorosa. Los grimorios proporcionaban mapas astronómicos detallados que indicaban los tiempos óptimos de recolección y preparación. Los ingredientes recolectados en la fase lunar incorrecta se consideraban inútiles o incluso peligrosos. Las mujeres planeaban sus actividades con meses de antelación, esperando la alineación celestial perfecta para crear sus pociones. Los conjuros eran una mezcla de latín eclesiástico, amuletos populares y puras tonterías. Un ejemplo típico de un grimorio del siglo XIV. La perversa visión de un hombre muerto cubierto de sangre menstrual. Muchas mujeres que no sabían leer memorizaban estas frases fonéticamente, a menudo desfigurándolas hasta hacerlas irreconocibles. El poder residía en el ritual, no en la precisión. Los cálculos de dosis revelaban una sofisticación sorprendente. Los grimoires proporcionaban instrucciones detalladas sobre la cantidad de poción a administrar según el tamaño, el temperamento y el nivel de resistencia del objetivo. Demasiada poca sería ineficaz. Demasiada podría causar locura o la muerte. Las mujeres llevaban registros minuciosos de las dosis y los efectos, ajustando sus recetas según los resultados. Algunas se hicieron conocidas como especialistas en magia de amor, vendiendo sus servicios a otras mujeres desesperadas. Las consecuencias legales por practicar la magia de amor eran severas, pero su aplicación era inconsistente. La Iglesia la consideraba una forma de brujería, castigada con la excomunión o la muerte. Las autoridades seculares la consideraban un envenenamiento si la víctima enfermaba, pero la aplicación de las leyes dependía completamente del estatus social y las consecuencias. Las mujeres nobles descubiertas usando pociones de amor podían enfrentarse a la penitencia. Las mujeres pobres se enfrentaban a la ejecución. Los procesos judiciales específicos revelan la naturaleza generalizada de la práctica. En Montaillou, varias mujeres fueron juzgadas por magia amorosa entre 1308 y 1325. Sus testimonios ofrecen relatos detallados de recetas y rituales. En Venecia, en 1480 se descubrió una red de mujeres que vendían pociones de amor, lo que reveló una operación sofisticada con ingredientes y precios estandarizados. Los registros judiciales de Londres muestran docenas de casos de magia amorosa anualmente durante la época medieval. Los castigos variaban enormemente según las circunstancias. Las mujeres cuyas pociones funcionaban podían enfrentarse a sentencias más leves que aquellas cuyas víctimas enfermaban o fallecían. Las mujeres nobles a menudo podían conmutar la pena de muerte por exilio o prisión en un convento, mientras que las mujeres pobres no tenían estas opciones. El castigo más creativo provino de Augsburgo, donde los fabricantes de pociones de amor convictos eran obligados a consumir públicamente sus propios brebajes. Las afirmaciones sobre la probabilidad de éxito en los grimorios eran obviamente exageradas, pero los testimonios sugieren cierta efectividad psicológica.
Los hombres que sabían que habían sido víctimas de magia de amor a menudo reportaban sentirse atraídos contra su voluntad. El efecto placebo, combinado con el poder de la sugestión, generó cambios reales en el comportamiento. Algunos casos exitosos podrían haber sido simplemente una coincidencia. La víctima ya estaba interesada y la poción le infundió confianza para actuar. Los testimonios de las víctimas, recogidos en actas judiciales, ofrecen una perspectiva de los efectos. Los hombres reportaron sentirse extrañamente atraídos por mujeres que antes ignoraban. Describieron síntomas físicos, palpitaciones, incapacidad para concentrarse, excitación inapropiada. Ya sea por envenenamiento, sugestión psicológica o el efecto nocebo, las víctimas experimentaron una angustia real. La desesperación que empujaba a las mujeres a estos extremos refleja la brutal realidad de los mercados matrimoniales medievales. Las mujeres tenían pocas opciones de seguridad económica fuera del matrimonio. Una mujer soltera que había pasado la flor de la vida se enfrentaba a la pobreza y al exilio social. Volver a casarse era a menudo la única alternativa a la indigencia. En este contexto, el saqueo de tumbas para obtener ingredientes para pociones de amor parece más pragmático que insensato. Las motivaciones económicas iban más allá de la simple supervivencia. Casarse con un rico comerciante o un noble menor podía transformar la fortuna de una familia. La diferencia entre casarse con un artesano exitoso o con un obrero significaba comodidad en lugar de inanición. Las pociones de amor eran inversiones en el futuro económico que justificaban el riesgo de la ejecución. La tradición clásica influyó significativamente en la magia amorosa medieval. El arte de amar de Ovidio describía diversas pociones y hechizos, y los textos mágicos griegos proporcionaban modelos que los escritores de grimorios medievales copiaron y adaptaron. La conexión con la autoridad clásica le daba a la magia amorosa un barniz de respetabilidad. Si los poetas antiguos escribieron sobre ella, ¿qué tan pecaminosa podía ser? La medicina popular y la magia amorosa se solapaban considerablemente. Muchos ingredientes de las pociones amorosas tenían usos medicinales legítimos. La sangre de paloma se usaba para tratar la epilepsia, y la médula ósea humana aparecía en remedios para el dolor articular. Esta superposición permitía a las mujeres obtener ingredientes con pretextos médicos. Un boticario que vendía cerebros de paloma para el dolor de cabeza no podía saber que terminarían en pociones de amor. La dinámica de género en el uso de pociones de amor es reveladora. Si bien tanto hombres como mujeres usaban magia de amor, los procesos judiciales se dirigieron mayoritariamente a las mujeres. Los practicantes masculinos solían ser clasificados como magos eruditos en lugar de brujos. La magia amorosa femenina se consideraba más amenazante porque subvertía la autoridad masculina natural. Una mujer que controlaba a un hombre mediante la magia invertía el orden social establecido. Las posturas de la Iglesia sobre la magia amorosa eran complejas y contradictorias. Aunque condenaban oficialmente toda magia, algunos clérigos proporcionaban amuletos y bendiciones de amor. Los sacerdotes vendían velas benditas y agua bendita para rituales de amor. Algunos monasterios tenían fama de ser eficaces en la magia del amor. La condena de la Iglesia se centraba más en los aspectos diabólicos que en la práctica en sí. Esto hace que las apps de citas parezcan milagrosas en comparación. El romance moderno puede ser complicado, pero al menos no requiere exhumar cadáveres. Hemos reemplazado las pociones mágicas por fotos de perfil y frases para ligar. Lo peor que puede pasar con las citas online es el ghosting, no el envenenamiento. Las medidas extremas que las mujeres medievales tomaban por amor revelan tanto la desesperación de sus circunstancias como la necesidad humana universal de conexión. Pero la mayor humillación pública estaba reservada para los adúlteros. ¿Crees que la humillación pública en redes sociales es mala? Los adúlteros medievales desfilaban desnudos por la ciudad, con la mujer sujetando una cuerda a la cintura de su amante. En el sur de Francia, lo llamaban la course, la carrera. Cuando descubrían a los adúlteros, la comunidad no se limitaba a chismear ni a rechazarlos. Organizaban una humillación pública ritualizada que hace que la cultura de la cancelación moderna parezca un desacuerdo educado. La pareja culpable era desnudada en la plaza del pueblo. Se ataba una cuerda o cordón de cuero a la cintura del hombre, y la mujer se veía obligada a sujetar el otro extremo a modo de correa. Luego recorrían la ciudad siguiendo una ruta preestablecida, mientras los ciudadanos llenaban las calles con látigos, verduras podridas y orinales llenos de desperdicios.
La cultura de la cancelación medieval implicaba látigos de verdad y un control muy literal sobre la pareja. El ritual comenzaba al amanecer con el toque de las campanas de la iglesia convocando al pueblo. No se trataba de justicia popular, sino de un castigo comunitario organizado con procedimientos establecidos. Los pregoneros anunciaban el adulterio, nombrando a ambas partes y, a menudo, dando detalles sobre cómo fueron descubiertos. La pareja culpable era llevada a la plaza principal, donde los funcionarios supervisaban su desnudez. La multitud ya se estaría reuniendo con sus instrumentos de castigo. La ruta seguía los caminos tradicionales a través de las zonas más pobladas. Partiendo de la plaza principal, la pareja corría pasando por la iglesia, atravesando el mercado, rodeando el pozo donde se reunían las mujeres y pasando por las tabernas donde bebían los hombres. Cada barrio tenía estaciones de castigo designadas donde los ciudadanos más fuertes asestaban golpes medidos. La ruta solía cubrir de 3 a 5 kilómetros y tardaba horas en completarse, pues la pareja se detenía para recibir humillaciones especiales en lugares significativos. Los comerciantes cerraban sus tiendas, los trabajadores abandonaban los campos y los niños eran llevados a presenciar el precio del pecado. La gente se preparaba durante días, guardando productos podridos, recogiendo excrementos animales y preparando látigos especiales. La expectación crecía como en un evento deportivo moderno. Los vendedores ofrecían comida y bebida a los espectadores, y a veces los músicos acompañaban la carrera con el ritmo de los tambores. Las campanas de las iglesias repicaban continuamente durante el castigo, añadiendo un toque religioso a la justicia civil. Diferentes patrones de campanas indicaban el progreso de la carrera, un repique rápido al inicio, un repique lento en las estaciones de castigo y toques triunfales al final. El paisaje sonoro aseguraba que todos los que estaban al alcance del oído supieran que el adulterio estaba siendo castigado. Algunas parroquias hacían sonar campanas específicas para el adulterio, utilizadas exclusivamente para este propósito. Los casos documentados en los 1347 registros judiciales de Carcasona ofrecen detalles inquietantes. La esposa de un comerciante, sorprendida con un joven clérigo, se enfrentó a una prueba de fuego en julio. Los registros indican que la obligaron a arrastrarlo 5 kilómetros mientras soportaba golpes de ramas de sauce, y la suciedad de la multitud. Sobrevivió, pero abandonó la ciudad inmediatamente después. Él no tuvo tanta suerte, la venda en la cintura le causó graves daños y murió de una infección en una semana. Los registros de Toulouse de 1389 describen a un caballero sorprendido con la esposa de un panadero. A pesar de su nobleza, no estaba exento de la course. La inversión social de una mujer común guiando a un noble por una cuerda añadía humillación adicional. La multitud, especialmente violenta, vio una oportunidad para castigar la superioridad social. Sobrevivió, pero quedó tan herido que no pudo volver a montar a caballo, lo que puso fin a su carrera militar. Las tasas de supervivencia fueron sorprendentemente bajas considerando que se trataba de un castigo, no de una ejecución. Entre el 30% y el 40% de los hombres morían por infecciones o daños causados por la atadura de la cintura. Las mujeres corrían mejor suerte, pero aún así sufrían lesiones graves por los azotes y la violencia de la multitud. Algunas parejas intentaron suicidarse antes que enfrentarse a la ley, otras huyeron de la ciudad al surgir acusaciones de adulterio, convirtiéndose en exiliadas permanentes. La participación de la multitud reveló la dinámica de la comunidad. Los ataques más violentos provenían de las personas más cercanas al cónyuge agraviado. Se esperaba que los familiares asestaran los golpes más duros, pero cualquiera que guardara rencor podía usar la course para vengarse, rivales comerciales, pretendientes rechazados, cualquiera que se sintiera agraviado. El ritual se convirtió en una forma de liberar la presión de las tensiones comunitarias. La filosofía de justicia comunitaria que subyacía a la course reflejaba la comprensión medieval del pecado como contaminación comunitaria. El adulterio no solo perjudicaba al cónyuge, perturbaba la economía, cuestionaba la paternidad y desafiaba el orden social. La comunidad debía purgar físicamente el pecado mediante la acción colectiva. Todo aquel que asestaba un golpe contribuía a restablecer el equilibrio. La humillación servía tanto de castigo como de ritual de purificación. La dinámica de género en el castigo reveló una doble moral medieval. Si bien ambas partes sufrieron, el simbolismo difería. La mujer que sostenía la cuerda mostraba su dominio antinatural sobre los hombres a través de la sexualidad.
El hombre que era guiado demostró cómo la lujuria reducía a los hombres a animales, pero las mujeres enfrentaban consecuencias adicionales. La mayoría fueron expulsadas del pueblo después del Orse, mientras que a los hombres se les permitía quedarse si sobrevivían. La disrupción económica, con énfasis en la explicación del severo castigo, amenazaba la herencia, perturbaba las sociedades comerciales y confundía las líneas de sangre. En un mundo donde la vida económica y familiar eran inseparables, el adulterio era un robo de primer orden. El carácter público del castigo restauró la confianza en los contratos sociales. Todos veían las consecuencias de romper los votos matrimoniales. La comparación con otras regiones muestra que el Mediterráneo favorecía especialmente los castigos basados en la cuerda. En Inglaterra, los adúlteros se enfrentaban con mayor frecuencia a la picota o al cepo, y las ciudades alemanas preferían el rapado de cabeza y el alquitrán. Pero en el sur de Francia y algunas partes de Italia, la atadura con cuerdas era fundamental para castigar el adulterio. Algunos historiadores la vinculan con las tradiciones del derecho romano, que enfatizaban la humillación física. Su eficacia disuasoria es discutible. Los registros judiciales muestran que las tasas de adulterio se mantuvieron constantes a pesar de los severos castigos. Sin embargo, el Lorse cumplía otras funciones: fortalecer los lazos comunitarios mediante la violencia compartida, aliviar las tensiones sociales y reforzar las normas matrimoniales. La persistencia del ritual sugiere que las comunidades lo encontraban útil más allá de la simple disuasión. La evolución hacia una humillación menos violenta se produjo gradualmente. Para el siglo XVI, muchas ciudades reemplazaron las carreras físicas por procesiones simbólicas. Los adúlteros podían ser desfilados en burros mirando hacia atrás o se les obligaba a llevar carteles que detallaban sus crímenes. La atadura con cuerdas desapareció primero, demasiadas muertes creaban problemas legales, pero la humillación pública por adulterio continuó hasta la era moderna en diversas formas. Las turbas de Twitter parecen bastante suaves en comparación con el Lacorse. La humillación en línea puede destruir reputaciones y carreras, pero no implica literalmente tortura con cuerdas. Hemos reemplazado los látigos por hashtags, los excrementos por tweets furiosos. El impulso de castigar públicamente las transgresiones persiste, pero prácticamente hemos eliminado la violencia física, aunque el daño psicológico de la humillación pública moderna puede durar tanto como las cicatrices medievales. Después de presenciar la pesadilla de los juicios de aptitud física, donde los jueces examinaban las capacidades de los hombres en la corte, el horror de la verificación ceremonial donde los nobles veían a los recién casados consumar, la hipocresía de los obispos que dirigían imperios de entretenimiento masivos, la prescripción médica de satisfacción íntima para la concepción, los riesgos mortales que corrían las mujeres con anticonceptivos peligrosos, el robo de tumbas requerido para las pociones de amor y los desfiles con correas de cuerda para los adúlteros, una cosa se vuelve clarísima. Acabamos de presenciar 7 niveles de locura social medieval que hacen que la vida moderna parezca un paraíso mojigato. Hemos visto a jueces examinando las capacidades en los tribunales mientras inspectores certificados intentaban verificar la idoneidad para el matrimonio. Hemos visto a familias nobles apiñarse en los dormitorios para verificar la consumación real. Hemos descubierto a obispos contabilizando las ganancias del entretenimiento mientras predicaban la pureza moral, desde púlpitos financiados por esas mismas actividades. Hemos descubierto médicos que prescriben la satisfacción como una necesidad médica, mientras que los sacerdotes condenan el placer como pecado. Hemos revelado mujeres que arriesgan la vida con aplicaciones de mercurio y sustancias animales exóticas. Hemos descubierto la realidad despojadora de cadáveres de las pociones de amor que requieren huesos de bebés muertos. Y hemos presenciado la humillación pública máxima del adulterio atado con cuerdas, entre multitudes que lo abuchean. La revelación definitiva es esta. Los medievales no eran mojigatos sexualmente reprimidos que ocultaban sus deseos tras dogmas religiosos. Hacían de la intimidad un asunto de todos, de maneras que horrorizarían a la sociedad moderna. Tus encuentros íntimos podían ser examinados legalmente en un tribunal. Tu noche de bodas requería testigos. Tu obispo podía ser el dueño del local de entretenimiento que frecuentabas. Tu médico te recetaba placer mientras tu sacerdote lo condenaba. Todo aspecto de la intimidad que consideramos intensamente privado estaba regulado, presenciado, documentado y juzgado públicamente. La privacidad, tal como la entendemos, simplemente no existía. La idea de que lo que ocurre en tu dormitorio no es asunto de nadie más habría parecido una locura a la gente medieval.
La intimidad tenía implicaciones económicas, los matrimonios inválidos alteraban las herencias. Tenía ramificaciones políticas, las bodas reales no consumadas podían provocar guerras. Tenía consecuencias sociales, el adulterio contaminaba comunidades enteras. Tenía importancia médica, la satisfacción era necesaria para la concepción. Tenía significado religioso, todo acto íntimo estaba sujeto al juicio divino. En este contexto, por supuesto, la intimidad era pública. ¿Cómo podía algo tan importante dejarse a la discreción privada? La transformación de la intimidad pública a la sexualidad privada es uno de los cambios más profundos en la historia de la humanidad. Hemos pasado de los exámenes de capacidad en los tribunales a la confidencialidad médico-paciente, de las consumaciones presenciadas a las suites de luna de miel, del entretenimiento propiedad de obispos a las industrias para adultos criminalizadas, de la satisfacción prescrita a la negación del deseo femenino y de vuelta a reconocerlo, de la anticoncepción mortal a los anticonceptivos seguros, de las pociones de amor con ingredientes de cadáver a las aplicaciones de citas. De las carreras de adulterio con correa de cuerda a, bueno, todavía avergonzamos públicamente a las personas por adulterio, solo que sin la atadura de la cuerda. Pero esto es lo que estas prácticas medievales revelan sobre la naturaleza humana inmutable. El deseo de satisfacción íntima, la necesidad de conexión romántica, el impulso de controlar la fertilidad, la tendencia a castigar públicamente las transgresiones. Estas constantes persisten a lo largo de los siglos. Solo cambian los métodos. Los pueblos medievales no eran fundamentalmente diferentes de nosotros. Simplemente vivían en un mundo donde la privacidad no se había inventado, donde la intimidad era propiedad común, donde el cuerpo podía convertirse en evidencia pública. El aspecto del control social es particularmente revelador. Al hacer pública la intimidad, la sociedad medieval podía regularla por completo. La privacidad moderna nos brinda libertad, pero también aislamiento. Hemos cambiado la humillación comunitaria por la ansiedad privada. En lugar de pruebas de aptitud física, tenemos ansiedad por el rendimiento. En lugar de presenciar la consumación, tenemos la presión de la noche de bodas. En lugar del castigo público por el adulterio, tenemos la destrucción de las relaciones privadas. Lo público ha desaparecido, pero las experiencias humanas permanecen. Lo que esto revela sobre la cultura de la vigilancia es inquietante. La gente medieval aceptaba la vigilancia íntima total porque desconocían el concepto de privacidad. Estamos creando voluntariamente nuevas formas de vigilancia mediante el exceso de información compartida en redes sociales, las aplicaciones de citas que rastrean nuestras preferencias y las huellas digitales de nuestra vida íntima. En cierto modo, estamos volviendo a un mundo donde la intimidad es asunto de todos, solo que digitalmente, no físicamente. La próxima vez que te quejes de una cita incómoda, recuerda que la alternativa implicaba saquear tumbas para encontrar ingredientes para pociones de amor. Cuando los anticonceptivos modernos te parezcan incómodos, agradece no necesitar sustancias animales exóticas. Si sufres de ansiedad por el desempeño, al menos no la documentan los escribanos judiciales. Cuando tu boda te resulte estresante, agradece que tus familiares no estén presenciando la consumación. Si tu médico parece intrusivo, al menos no te está recetando exámenes públicos de capacidad. Los privilegios que damos por sentados parecerían milagrosos para la gente medieval. Privacidad en asuntos íntimos, anticoncepción segura y legal, confidencialidad médica, relaciones consensuales sin desesperación económica, derecho a la autonomía íntima, libertad frente a la humillación pública por decisiones privadas. Estos no son derechos antiguos, sino inventos modernos que tardaron siglos en desarrollarse. Deberíamos estar agradecidos por la medicina moderna que no requiere partes de cadáveres ni pociones mortales, por sistemas legales que no examinan nuestros cuerpos en público, por iglesias que no poseen establecimientos de entretenimiento, por médicos que entienden la anatomía más allá de úteros errantes y la teoría de las 2 semillas, por la anticoncepción que no nos matará, por el amor basado en la atracción mutua en lugar de la desesperación económica, y por los castigos del adulterio que no involucran tortura con cuerdas. El mundo medieval nos muestra la pesadilla de la intimidad sin privacidad, pero también la universalidad de la intimidad humana. Las personas siempre han buscado satisfacción, conexión y control sobre su fertilidad. Siempre han lidiado con la ansiedad por el rendimiento, los dramas en las relaciones y el juicio social. Las soluciones medievales eran públicamente brutales, pero los problemas eran profundamente humanos.
Así que suscríbete para ver más verdades históricas inquietantes que tus profesores definitivamente no mencionaron. Comenta tu conclusión más impactante. ¿Fueron los exámenes de aptitud, los imperios del entretenimiento propiedad de obispos o las correas de cuerda? Dale like si agradeces la privacidad moderna y la hermosa verdad de que tu vida íntima no es asunto de nadie más que tuyo. Y recuerda, por incómoda que sea tu vida romántica, al menos no te llevan desnudo por la ciudad agarrado por la cintura mientras los vecinos tiran basura. La historia realmente pone las cosas en perspectiva.